Ahora, el partograma no nos va a decir cuándo acentuar el trabajo de parto, no nos va a indicar cuándo hacer una cesárea o no nos va a indicar cuándo referir, ¿ya? Esa es la valoración clínica del médico. El partograma no te dice eso. Te puede indicar que algo no está yendo bien en el trabajo de parto, que se está deteniendo, que no está progresando, para que tú tomes alguna actitud frente a ese trabajo de parto, pero no te dice qué hacer. ¿Me entiendes? Meterse eso en la cabeza. Eso básicamente lo van a decir ustedes, no el partograma. ¿Se entiende? Les he mandado un PDF de un partograma. ¿Les ha llegado? Está en el grupo. Sí, ¿Lo tienen? Ya. Entonces van a imprimir una hoja porque les voy a dejar una tarea. Ya. Denme un minuto. Denme un minuto, muchachos. Por otro voy a salir, chicos, y voy a tratar de entrar por otro dispositivo, ¿ya? Denme un momento. ¿Me escuchan? sí, doctor. Ya. Si se corta, me esperan nada más, ¿ya? Entonces les envié un documento donde ustedes pueden llenar su partograma de forma virtual para practicar. Primero voy a hacer uno yo, ¿ya? ¿Está bien? Visualizan mi pantalla, me avisan, por favor. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ya, entonces, esta es la hoja del partograma que nosotros usamos, es la misma que su compañera ha presentado en las diapositivas, ¿ya? Entonces, básicamente acá se va a representar la actividad fetal, o sea, la frecuencia cardíaca fetal, que es un parámetro de viabilidad fetal. El líquido amniótico, como su compañera ha mencionado, se va a colocar ahí en el momento de ruptura, y en el momento de ruptura, o si es que inicia con trabajo parto, tiempo de membranas rotas a este lado, ¿no? Acá, donde dice tiempo de membranas rotas. Y Doctor, el líquido esmeconial se va a representar con una M. Doctor, se le escucha muy cortado. ¿Sí? Doctor, disculpe que le cortemos, escucha entrecortado para todos.
A ver, denme un momento entonces, ¿ya? Chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor. ¿Se escucha bien o entrecortado? Ahora sí se le escucha bien. Parece que cuando empieza a presentar y a hablar se entrecorta un poco su llamada porque así se le escucha normal. ¿Me escuchan? A ver, ahora estoy en un mejor lugar. Me avisan si me escuchan bien. Igual, si se entrecorta, por favor, me corta, no hay ningún problema. ¿Ya? Está bien, doctor. como Ahora les se le decía, escucha bien en este momento. ya, como les decía, entonces ese es el partograma, la representación gráfica, ¿ya? Chicos, me pueden cortar en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, acá en la primera parte, como les decía, están los datos de la paciente, la afiliación de la paciente, ¿no? La fórmula obstétrica, el nombre de historia, la fecha de ingreso, hora de ingreso, tiempo de membranas rotas. Entonces, en el primer cuadrante, en este cuadrante, ustedes van a colocar la actividad cardíaca fetal. Esto se controla cada 30 minutos, no se olviden. En el segundo cuadrante, ya entonces ya les he indicado, se coloca, y si están íntegras acá en el primer cuadradito, ven mi puntero, ¿verdad? Un puntito. ¿Ven mi puntero, chicos? Hola. A ver, muévalo, doctor, no se ve. No sé si lo puede mover, pero... Ya. Perfecto. Acá. Ese es el primer cuadrante. Ya, ahí sí ven eso, ¿verdad? Sí, doctor. Ahí se va a colocar lo que es el líquido amniótico. Por ejemplo, si la paciente ingresa con membranas íntegras, se va a colocar el momento de evaluación, la letra I. El momento de la ruptura de la membrana durante el trabajo de parto se va a colocar R, ¿sí? ¿Alguien me hablaba? No, doctor. ¿Perdón? Sí, doctor, continúe, por favor. Ya. Entonces, colocamos ahí el momento de la ruptura, si el líquido amniótico es claro, si es meconial M, si es sanguinolento S, ¿verdad? Ahora, en el grado del moldeamiento se va a colocar, ahorita les voy a mostrar una imagen, básicamente el grado de moldeamiento tipo 1, tipo 2 o tipo 3, lo que mencionó su compañera, ¿no? Tipo 1 cuando las suturas están lado a lado, tipo 1 cuando se cabalgan pero se reduce, y tipo 3 cuando se cabalgan y no se reduce. ¿Ya? Eso va a ir acá. Eso va a ser en cada momento en el que ustedes hagan el tacto vaginal. Ahora, la otra parte es la zona básicamente del monitoreo del trabajo de parto, que va a ser este cuadrante que están viendo acá. Es todo esto. Entonces, el partograma siempre se va a aperturar con una dilatación de 4 para arriba. Por ejemplo, si yo tengo una paciente y le hago un tacto vaginal y está con una dilatación de 6, el partograma no lo voy a aperturar a este nivel. No se apertura ahí. Siempre se va a aperturar sobre la línea de alerta. La primera línea es la línea de alerta y la otra línea es la línea de acción, ¿verdad? Entonces, si mi paciente está con una dilatación de 6, entonces me voy a la línea de alerta, ubico la dilatación 6 y lo voy a graficar sobre encima de la línea de alerta, o sea, acá. ¿Se entendió? Si mi paciente está con una dilatación de 4, bueno, será acá. Si mi paciente está con una dilatación de
8, pues siempre sobre la línea de alerta. Y a partir de acá voy a empezar el partograma, o sea, no voy a escribir nada a este lado. Voy a arrancar de acá para allá. Igual la frecuencia cardíaca tiene que ser a la misma altura, las membranas, las suturas, etc. ¿Ya? Ahora la hora. La hora se va a colocar acá, por ejemplo, las 10 de la mañana. ¿Verdad? Y acá el número de tractos vaginales, el 1. Ahora, el grado o el descenso cefálico. Su compañera les ha hablado dos, ¿no? Uno que es por el tracto vaginal y uno que es de los quintos, que se hace por la parte externa, o sea, por el abdomen. Los quintos no lo usamos nosotros, usamos básicamente el tracto vaginal, pero deben de saber hacerlo, ¿ya? Y la altura de presentación que se va a representar, por ejemplo, acá, según, o sea, los planos de Hodge nos sirven para ver nuestros puntos de referencia, pero lo que nosotros vamos a usar básicamente acá es los planos de Lee, ¿ya? Los planos de Lee. Entonces, por ejemplo, mi paciente está con una dilatación de 6, hemos indicado, perdón, una dilatación de 6 acá. Y como está con una altura de presentación de -2, entonces buscamos acá el -2, trazamos la misma línea y a la altura de dilatación vamos a colocarla el grado de descenso cefálico, ¿verdad? Y básicamente acá en lo que es la dinámica uterina, que es este cuadro que está acá, vamos a colocar, por ejemplo, si la contracción es menor de 20 segundos, vamos a colocar pequeños puntos. Ya digamos, tiene 3 contracciones. Ahí representamos 3 contracciones. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 contracciones y que duran menos de 20 segundos. Si las contracciones son, digamos, 4 contracciones de 35 segundos, pues ya no, la gráfica ya no va a ser puntitos, van a ser rayitas. Entonces, ya recuerden, cada cuadrante ven 1, 2, 3, 4, hay 5 cuadrantes para arriba, ¿ya? Que es lo fisiológico, o sea, si nosotros tenemos 5 contracciones en 10 minutos, eso es normal, pero si tenemos 8 contracciones en 10 minutos, eso no es normal, eso se llama taquisistolia, ¿verdad? Entonces, por eso que solo se representa 5 cuadraditos. Y si es mayor de 40 segundos, la gráfica, digamos, va a ser totalmente pintado negro, ¿no? Eso va a depender del tiempo, ¿ya? Del tiempo en el que nosotros tengamos según la evaluación de la paciente. Para la oxitocina, gotas por minuto, eso básicamente ya lo vamos a ir rellenando dependiendo si estamos en la oxitocina o no. Ahora, los signos vitales, fácil, ¿no? Si la paciente tiene una presión a la misma altura, ¿no? Si nosotros hemos hecho el tracto vaginal y está con 5 a este nivel, pues entonces la gráfica va a tener que ser al mismo nivel donde hemos aperturado el partograma, ¿no? Como dice acá, una rayita para la presión arterial y un puntito para el pulso de la mamá. Y igual si hay algunos exámenes, la temperatura. Ahora, fíjense en esta parte, el parto atendido hay que colocar la fecha del parto, la hora del parto, el sexo, el peso, la talla y el parto. La duración de los periodos, no es lo mismo hablar de las fases del trabajo de parto que de los periodos del trabajo de parto. Las fases del trabajo de parto son 4, ¿ya? El no trabajo de parto, prodromos de trabajo de parto, fase latente y trabajo de parto, fase activa, 4. No trabajo de parto, no modificaciones cervicales, no clínica, ya está. Programas de trabajo de parto, puede haber contracciones, pueden ser irregulares, regulares, pero las modificaciones cervicales generalmente van a ser o dehiscentes a un dígito, o dehiscentes a 2 dígitos, o 3 dígitos, dependiendo si va a ser primio o multi, pero con una dilatación menor a 2, ¿ya? Menor a 2. Trabajo de parto, fase latente es de 2 a 3 y fase activa de 4 para arriba. ¿Se entendió? Tengan en cuenta eso. Básicamente lo que va a definir si la paciente está en trabajo de parto o no son las condiciones del cervix, ¿ya? Ahora, los periodos del trabajo de parto, el primer periodo va a ser la dilatación. El segundo periodo va a ser desde que la paciente llega a 10 hasta que se produce el expulsivo, ¿ya? El tercer periodo es del expulsivo hasta que se produce la expulsión de la placenta. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que ha nacido, un bebé que ha nacido a las 10 de la mañana, perdón, ha completado, por ejemplo, ha llegado a 10 de dilatación, perdónenme. Por ejemplo, una paciente llegó a 10 de dilatación a las 11 a.m.,
La pasamos a sala de partos y el parto fue a las 11:07. Y la placenta se expulsó a las 11:20. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer periodo, bueno, ese periodo lo vamos a ver en historia clínica, ya le vamos a poner acá 10 horas el periodo de dilatación. El segundo periodo sería desde las 11 de la mañana, que ha completado a 10 de dilatación y el parto, el expulsivo fue a las 11:07. Entonces sería el segundo periodo 7 minutos, ¿verdad? Y el tercer periodo es desde las 11:07, o sea, desde que nació el bebé hasta la expulsión de la placenta, que fue 11:20. Entonces, ¿cuánto tiempo será el tercer periodo? 13 minutos. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. ¿Preguntas? ¿De los periodos? Sí, por favor, doctor. Los periodos. Entonces, el primer periodo es el periodo de dilatación. Ya eso sí me han entendido. El segundo periodo es el periodo donde se produce desde el expulsivo, perdón, desde completa a 10 centímetros de dilatación hasta el expulsivo, y el tercer periodo es desde el expulsivo hasta la eliminación de la placenta. Por ejemplo, mi paciente yo le evalúo a las 11:30 y está con una dilatación de 10 centímetros, está con una incorporación del 100%, una altura de presentación de cefálico +1 y las membranas están rotas. Entonces, a las 10:30 la paciente está con 10 de dilatación, ¿verdad? Está con 10 de dilatación. Entonces, ¿qué decido yo? Pasar a la paciente a sala de partos. La paso a sala de partos y todo, la coloco. Doctor, su pantalla ya no está presentando. Sí, se cortó. Denme un minuto. Ya, chicos, entonces denme un minuto mientras mi dispositivo prende nuevamente, se me ha apagado. Entonces, hay algunos temas que yo les voy a explicar y que les voy a recalcar y les voy a decir, esto va a entrar al examen. Cada vez que yo les diga esto va a entrar al examen es porque va a entrar al examen o va a ser una de las preguntas que va a estar en el examen. Entonces, presten atención y si tienen alguna pregunta, háganla. No hay ningún problema, yo la repito. ¿Ya? Entonces dejen un ratito que prenda para que pueda explicarles de mejor manera. ¿Alguna pregunta aparte de lo que su compañero menciona? Dime, Alessandra. Doctor, una pregunta. No sé si es que escuché mal, pero al inicio dijo que había 4 fases. Uno que era el no parto, antes que era de la dilatación, expulsión y alumbramiento. Ya. Las fases del trabajo de parto son 4. Ya son 4 las fases del no trabajo de parto. La primera es la que está en no trabajo de parto. Ya. Ahora, el trabajo de parto, o sea, una paciente, tú le vas a colocar el diagnóstico de no trabajo de parto, trabajo de parto, fase latente, fase activa, solo cuando es una gestación a término. ¿Ya? Solo cuando es una gestación a término, no cuando es una gestación pretérmino. O sea, si viene una paciente con 32 semanas, con 5 de dilatación, esa paciente es un trabajo de parto pretérmino. No hay fase latente, fase activa en un pretérmino. Si está con 2 de dilatación, esa es una amenaza de parto pretérmino. No puede ser una fase latente de trabajo de parto. ¿Ya? Me voy a volver a conectar, chicos. Denme un minuto.
Ya, a ver, chicos, ahora sí. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctor, se le escucha. Ya, déjame buscar. Arturo. Ya me avisan si visualizan mi pantalla, por favor. Me confirman. Voy a empezar a compartir. ¿Ve mi pantalla? Sí, doctor, se puede ver. Entonces ahí vamos a aclarar las dos preguntas de sus compañeros, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo quiero definir si la paciente está en trabajo de parto o no, yo tengo que hacer un tacto vaginal, ¿verdad? Tengo que hacer un tacto vaginal. Entonces, si mi paciente, vamos a poner acá, vamos a poner aquí vamos a con fases del trabajo de parto, que es muy distinto a lo que son periodos del trabajo de parto. Entonces, en el no trabajo de parto, nosotros que vamos a ver, no va a haber modificaciones cervicales, no va a haber clínica. O sea, me refiero a las contracciones, etcétera, ¿verdad? En el no trabajo de parto, pues la paciente va a venir, yo qué sé, por su bebito no se mueve o porque le duele la cabeza, etcétera, ¿no? O sea, pero el motivo de consulta no va a ser las contracciones uterinas y a la evaluación tampoco no vamos a encontrar modificaciones cervicales. Ese es el trabajo de parto. El pródromo de trabajo de parto es cuando nosotros vamos a encontrar una dilatación menor a 2 centímetros. O sea, ¿qué puede ser? Puede ser una dilatación de 1 o puede ser dehiscente. ¿Qué quiere ser dehiscente? Que tú cuando haces el tacto vaginal vas a encontrar el orificio cervical externo abierto, pero el orificio cervical interno cerrado. O sea, vas a colocar y vas a sentir que el cuello abraza tus dedos. Generalmente eso lo van a ver en pacientes multíparas, ¿ya? En multíparas van a ver eso, pero en pacientes que sea su primer trabajo de parto, usualmente el cuello va a estar bien cerrado, no va a haber ningún tipo de modificación. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? Entonces, ese es el pródromo de trabajo de parto. Y el trabajo de parto fase latente es cuando la dilatación va a estar entre 2 a 3 centímetros y con una incorporación, según una incorporación, según alguna literatura, que van a encontrar mayor al 50%, de otra literatura van a encontrar mayor al 80% de incorporación. Es el trabajo de parto fase latente. ¿Pueden agarrar cualquiera de los dos parámetros? Sí, vale. Ya. Ahora, y el trabajo de parto fase activa va a ser cuando la dilatación esté mayor o igual a 4 centímetros con una incorporación mayor o igual a lo mismo, mayor a 50 o 80%. Depende de la literatura que ustedes lean. ¿Se entendió? ¿Está claro esto? Las fases del trabajo de parto. Chicos, ¿se entendió? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Más o menos. ¿Más o menos? Más o Sí, menos. doctor. Más o menos, ya de nuevo. Doctor, disculpe, ¿cómo todo lo que he explicado, cómo vamos a poner ahí dentro del partograma? O sea, solamente este es No, un eso es muy ejemplo de... importante, es muy importante, porque acá, miren acá chicos, está la dilatación. Eso es la dilatación. Si mi paciente está con una dilatación de 3, no hago partograma, pero si está con 4 o más de 4, sí hacemos partograma. ¿Ya? Nuevamente, el trabajo de parto tiene las fases del trabajo de parto. ¿Ya? Las fases del trabajo de parto. Entonces, no hay espacio para vos.
Se salió. Sí, doctor. Ya. A ver, continuamos, comenzamos. Ya, nuevamente. A ver si mi paciente está. ¿En qué parte, hasta qué parte me han escuchado? Doctor, Alessandra, me nada. mandas un mensaje y se corta, no pasa nada. ¿Hasta qué parte se han quedado? Doctor, nos está explicando que la dilatación estaba en el lado derecho, ¿no? Donde es el número de 0 a 10 para la dilatación. Hasta ahí. No se escucha nada, doctor. No. Ya, vamos a- Entonces, miren chicos, acá está esta zona donde está representada la dilatación. Entonces, cuando la paciente esté con una dilatación mayor o igual a 4, se va a aperturar el partograma. Eso me entendieron, ¿verdad? Si mi paciente está con 2, no, ya. Entonces, hemos dicho que no trabajo de parto es cuando no hay modificaciones y no hay clínica, ¿verdad? Entonces, creo que la duda está en no trabajo de parto, está clarísimo. Entonces, pródromos de trabajo de parto. ¿Cuándo se llama pródromos de trabajo de parto? Cuando yo hago el tacto vaginal, ¿ya? Y mi cuello va a estar dilatado, va a estar con una dilatación menor a 2, o sea, 1 o dehiscente. ¿Qué quiere decir dehiscente? Que el orificio cervical externo está cerrado, pero el orificio cervical interno, perdón, que el orificio cervical externo está abierto y el orificio cervical interno está cerrado. ¿Ya? Está cerrado. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros hacemos el tacto vaginal y encontramos esta característica, vamos a hablar de dehiscente. O sea, puede ser que ingrese 2 dedos, puede ser que ingrese 3 dedos. Y eso generalmente lo vamos a ver en multíparas, ¿ya? No en uníparas, en multíparas, ¿ya? Mi trabajo de parto fase latente va a ser cuando el cuello esté con una dilatación de 2 a 3 centímetros o una incorporación. O sea, ya les he dicho que la dilatación, incorporación, altura de presentación, membranas, variedad de posición, esa información la vamos a hacer durante el tacto vaginal. ¿Qué quiere decir la dilatación? Es la apertura, ¿verdad?, del cuello uterino, ¿ya? La incorporación es el adelgazamiento del cuello uterino que se va a producir durante el trabajo de parto, ¿ya? Esa va a ser la incorporación. ¿Qué tan grueso va a estar el cuello uterino? Entonces, la incorporación tiene que ser mayor al 50% según la literatura o puede ser mayor al 80% según. Los dos valen, no pasa nada, los dos valen, ¿ya? Ahora, y el trabajo de parto fase activa va a ser cuando la dilatación esté mayor, igual a 4 centímetros, igual o una incorporación mayor al 50% o 80%. Eso lo vamos a evaluar durante el trabajo de parto. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? ¿O alguna otra? O repito, no se digan ustedes. Sí, doctor, sí lo entendimos hasta aquí. Ahora sí se entendió, doctor. Ya, entonces, ya, bacán. Entonces, está ahí. Eso es importante porque, ¿por qué? Porque con eso vamos a hacer el diagnóstico, ¿ya? Con eso vamos a hacer un diagnóstico muy sencillo. Entonces, haciendo el tacto vaginal, ahora les voy a recalcar esto. No existe las fases del trabajo de parto en pacientes que sean pretérmino, ¿ya? En pretérminos, esto lo que hemos hablado solo es en pacientes mayores o igual a 37 semanas. Ojo, les voy a preguntar esto y si ustedes me colocan este error, pues automáticamente 0, porque les estoy avisando. Mayor o igual a 37 semanas me pueden hablar de no trabajo de parto, programas de trabajo de parto, fase latente o fase activa, ¿ya? En menores de 37 semanas solo vamos a hablar de amenaza de parto pretérmino o trabajo de parto pretérmino. Solo esas dos cosas, ¿ya? Si por ejemplo está con una dilatación de 1, es amenaza. Con dilatación de 2, amenaza. Con dilatación de 3, amenaza.
Amenazas de dilatación de 13 menores a 37 semanas. Mayor a 3 es trabajo de parto pretérmino. ¿Se entendió? Pues no existen esas terminologías. Ojo, estoy repitiendo. ¿Se entendió? No hay fases de trabajo de parto en pacientes pretérmino. Y eso lo van a ver cuando vayamos a la entrega de guardia en el hospital. Van a ver que está reportado así, pero ese es un error. ¿Me entienden? Ese es un error. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Bacán, voy a borrar. Chévere. Entonces, vamos a pasar a lo que son los periodos del trabajo de parto. Ya como su nombre ha dicho, el primer periodo, ¿qué es el primer periodo? La dilatación. Segundo periodo, el expulsivo. El tercer periodo, el alumbramiento. Eso lo tienen clarísimo, me he dado cuenta. Entonces, pero ¿cómo vamos a registrar aquí en el tiempo? Entonces, el primer periodo va a ser desde que la paciente llega a los 10 centímetros de dilatación hasta el expulsivo. Perdóneme, estamos mal. El primer periodo va a ser propiamente el de dilatación, desde que la paciente empieza a dilatar, ya desde que está en 1, 2, desde que empieza a dilatar la paciente, solo van a ver en historia clínica una evaluación, hasta el expulsivo, hasta que la dilatación llegue a 10 centímetros. Ese es el primer periodo. El segundo periodo va a ser desde que llegue a 10 centímetros hasta el expulsivo. Y el tercer periodo va a ser desde el expulsivo hasta el alumbramiento propiamente dicho, ¿no? O hasta la expulsión de la placenta. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 periodos. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ha llegado a una dilatación de 10 centímetros a las 10 de la mañana. Pongámosle otra hora, a las 6 de la mañana. La paso a sala de partos, ¿ya? Y su parto fue, el bebito se expulsó a las 6:25 de la mañana. Y la placenta salió a las 6:35. Entonces, díganme acá, ¿cuánto? El primer periodo le vamos a ver según la historia clínica. Ahorita con estos datos no podemos saber, le vamos a poner acá 10 horas. ¿Ya? El segundo periodo, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería el segundo periodo? 25 minutos, doctor. 25 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna otra respuesta? Sí, sería 25 minutos, doctor. Exacto, serían 25 minutos. ¿Ya? ¿Y el tercer periodo? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. ¿Claro? Sí, ¿Se doctor. entendió? Eso es todo. Sí. Esos son los periodos del trabajo de parto, que es muy distinto hablar de las fases del trabajo de parto. Ya, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que quede claro y les voy a dejar una tarea, les voy a mandar una tarea y me van a enviar su partograma. ¿Ya? Vamos a hacer esta parte, vamos a ver si se puede capturar eso por en pantalla. Ya. Vamos a hacer esta parte. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a tener una paciente, por ejemplo, que es ahorita. A las 7